muy amable. Yo ya me puse mi chumpita, solo me falta la gorrita y ya estoy metido en mi casa para que no me pegue el chiflón, como escribieron hace un momento. Pero creo que a todos nos pasó algo así. Pero ahora sí vamos a ver un poquito de la ciencia detrás de lo que las abuelitas nos decían, ¿verdad? Entonces voy a abrir un poco. Esta fotografía la tomamos nosotros la semana pasada. Como pueden ver, es en Santa Clara, La Laguna, en Atitlán, un lugar que se llama La Nariz del Indio. Y nosotros a las 3 de la mañana salimos de aquí de San Lucas, Taulimán, desembarcamos acá en Santa Clara y empezamos a caminar por aquí. Subimos durante 2 horas y media hasta llegar acá. Gracias a Dios, mis pulmones están funcionando bastante bien porque yo era el más viejo de todo el equipo y llegamos a la cumbre después de 2 horas y media de camino, pero es la vista espectacular y por eso la quise compartir con ustedes. Aquí están los volcanes de Atitlán, el Tolimán, el Atitlán, San Pedro, y acá atrás están el Acatenango, el fuego y el agua, y un lago bellísimo. Todas esas maravillas naturales, quisiera compartirlas con ustedes porque en nuestros pulmones existen otras maravillas que muchas veces no tenemos ni idea. Entonces, voy a hablar brevemente un poquito de la anatomía pulmonar para que tengan una idea de cómo funciona el rollo adentro de nuestros pulmones y después vamos a hablar brevemente de las enfermedades. Este es un dibujo a grosso modo de cómo están nuestros pulmones, ¿verdad? La tráquea donde pasa el aire, los bronquios principales que se van a subdividir, los pulmones. Este es el pulmón derecho que tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo que tiene 2, porque aquí en medio va el corazón. Pero es bastante más complejo que esto. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, aquí el corazón no está en su lugar, fue retirado y entonces ustedes pueden ver los grandes vasos, los enormes vasos de sangre que están acá, los que llegan la sangre al corazón y que llevan a través de estas arterias y de estas venas la sangre a cada uno de nuestros pulmones. Entonces, esto es algo que no para, funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Entonces, el aire está entrando y saliendo de nuestros pulmones y el corazón está bombeando y bombeando la sangre que viene de los pulmones y la que va a irse a limpiar. Esta imagen de la derecha es el árbol bronquial. El árbol bronquial principal, que está la tráquea, la carina, se llama esta unión de los bronquios, bronquio principal derecho y el izquierdo, y todo estos se ramifican y se ramifican cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta llegar a lo que son los alvéolos, como ustedes pueden ver en estas imágenes acá. Entonces, cada vez se ramifican más y más y más y más, de tal manera que tenemos millones de alvéolos en cada uno de nuestros pulmones, ¿verdad? Que son como ver estos racimos de uvas que ustedes pueden ver ahí, y eso tiene un objetivo. El objetivo es de que haya más superficie de contacto en esta imagen de la derecha. Aquí ustedes pueden ver la sangre tanto arterial como venosa. En los pulmones la circulación está invertida. La sangre azul, que es la que lleva la sangre a los pulmones para que se limpie y sale roja hacia el corazón. Al revés que en todos lados, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos alveolitos, ustedes pueden ver esta maraña de vasos sanguíneos que están intercambiando todo el tiempo oxígeno por CO2, oxígeno por CO2, oxígeno por CO2. Pero lo que más me llama la atención es de que quiero que le presten atención a esta imagen de la derecha. Para que el oxígeno que acabamos de respirar, todos los que me están escuchando, estamos respirando entre 8 y 12 respiraciones por minuto. Para que el oxígeno que está aquí en la periferia llegue hasta el fondo de un alveolo se necesitan de 7 a 8 respiraciones. No es en la primerita en la que se intercambia todo, sino que se requieren varias. Pero esta imagen lo que representa, acá tenemos un alveolo, uno de estos, una chibolita de estas, es esto. Entonces, de este lado está la pared del alveolo. Entonces, aquí está el oxígeno que nosotros respiramos y el oxígeno tiene que atravesar todas estas capas para poder llegar hasta un glóbulo rojo que va a ser el encargado de trasladar el oxígeno a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo.
Entonces, aquí vemos una serie de paredes, una capa de la capa de surfactante, una capa del epitelio alveolar del alveolo, donde aquí los radicales libres de nuestro cuerpo nos van a ayudar y a defender nuestros antioxidantes, perdón. Aquí tenemos un espacio intersticial, luego tenemos otro espacio del vaso capilar, la pared, en la parte interna del vaso capilar, aquí tenemos el suero donde va la sangre y aquí tenemos el globulito rojo. En resumidas cuentas, el oxígeno tiene que pasar 7 capas de un lado para otro en estado normal. Ahora imaginen ustedes qué pasa si esto se inflama. ¿Qué pasa si esto se llena de radicales libres? ¿Qué pasa si esto se infecta y se llena de pus y de líquido y de fluido? Entonces el espacio se vuelve más grande y entonces al oxígeno le cuesta mucho más salir y al CO2 salir del glóbulo rojo en dirección opuesta. Entonces, imaginen en nuestros pulmones los millones de alveolos que están funcionando de esa manera, transportando oxígeno, pero ahora imagínenlo en la enfermedad, que es lo que viene a continuación. Algo que es sumamente molesto para las personas que padecen de enfermedades pulmonares es el término disnea. Disnea es la dificultad para respirar, es la falta de aire. Así iba yo escalando la nariz del indio, ya en el último pedacito ya sentía que no podía, pero dicha sea de paso, me había tomado mi monocal platino antes de subir, porque si no, no hubiera aguantado. Pero lo cierto es de que la dificultad respiratoria empieza porque uno empieza a respirar más rápido, ¿ya? Entonces, la sed de aire desencadena reacciones fisiológicas muy importantes. Empieza a haber taquicardia, el corazón empieza a latir más rápido, uno empieza a respirar más rápido. En vez de 8 respiraciones, pasamos a 20 respiraciones. Entonces empezamos a jadear y empezamos a utilizar los músculos accesorios del cuello, los músculos accesorios de la pared torácica y empezamos a tener aquella sed de aire porque tenemos dificultad y no nos entra el aire. Eso puede en algunos momentos subirnos la presión arterial. Pueden haber aumento en ciertas secreciones de hormonas, pero nuestro cuerpo desafortunadamente no tenemos ningún depósito de oxígeno, ninguno. No tenemos un tanque de oxígeno instalado atrás. Tenemos los pulmones que todo el tiempo están intercambiando, ¿verdad? Entonces, el cuerpo necesita satisfacer la demanda de oxígeno minuto a minuto, segundo a segundo, todos los días, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa sensación tan molesta que es la disnea, entramos en pánico y muchas veces nos ponemos súper tensos hasta que alguien llega, nos ayuda, nos pone oxígeno, nos calma, nos toma la presión o nos dan algunos medicamentos. Más de 30 millones de norteamericanos padecen enfermedades pulmonares de diferente índole. Dentro de ellas podemos hablar de enfermedades pulmonares de tipo congénito, porque nacieron con ellas, enfermedades que son adquiridas o enfermedades que son autoinfligidas como fumar. Dentro de estas enfermedades, las más características son el asma bronquial, la bronquitis aguda y crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por sus siglas se llama EPOC, el enfisema, síndrome de dificultad respiratorio del adulto, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, cáncer, neumonía, exposiciones a un montón de tóxicos, por ejemplo, las personas que trabajan con asbesto, hay asbestosis, silicosis, antracosis, hay el abuso de tabaco, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas nos pueden dar problemas pulmonares. ¿Pero qué tienen en común? Nos inflaman el tejido. Esas 7 capitas que ustedes vieron en esa fotografía son las paredes que van del alveolo al vaso pulmonar y esas se inflaman. Entonces, al inflamarse, el atravesarlas cuesta más al oxígeno y le cuesta más al CO2 salir. Entonces, el cuerpo en los pulmones genera mucho más radicales libres que en la mayoría de los órganos, porque nosotros tenemos una serie de toxinas que estamos inhalando todo el tiempo. El humo del tabaco, el humo del diésel, el polvo, etcétera. Y nuestro cuerpo, recuérdense ustedes cuando hablamos del sistema inmune, nuestro cuerpo tiene una inmunidad innata en nuestros pulmones que está diseñada para combatirlos. Pero cuando los radicales libres son excesivos, empiezan a quemar
nuestros antioxidantes, ¿verdad? Entonces, para poder arreglar esto, el tratamiento son antiinflamatorios de las vías aéreas y antioxidantes para ayudarnos a trabajar para reparar esas enfermedades tan severas, ¿verdad? Y eso está descrito de hace muchísimos años. Aquí solo hay un artículo, ¿verdad? La significancia del glutatión en las enfermedades pulmonares y las implicaciones en su terapia. Y estamos hablando de 1994. O sea, es un artículo ya bastante viejo, pero que sigue teniendo actualidad porque se sigue utilizando. Ahora, como les mencionaba hace un momento, el estrés oxidativo en todos los alvéolos de los pulmones es muy alto, precisamente porque estamos combatiendo todo el tiempo esos radicales, ¿verdad? Se producen muchos oxirradicales, porque como ya mencioné, es el centro del intercambio de oxígeno en los pulmones. Interesantemente, también nuestro tejido pulmonar tiene una enorme cantidad de glóbulos blancos que están muy activos porque están pendientes de cualquier bacteria, de cualquier virus que caiga ahí, para empezar a destruirlo. Ahora, estos glóbulos blancos nuestros, para destruir a las bacterias que están ahí o a los virus, etcétera, liberan un montón de cantidades de productos oxidativos también para destruir a las bacterias. Fabrican radicales libres para atacar invasores biológicos y químicos, nuestros mismos elementos, ¿ya? Entonces, necesitamos mantenerlos controlados para que esa cantidad de radicales libres no sea fuente de daño para nosotros mismos, ¿verdad? Y obviamente los contaminantes que nosotros tenemos en el aire, como los que ya mencioné, son una enorme fuente de radicales libres y por ende los antioxidantes juegan un papel importantísimo en la defensa de nuestro sistema pulmonar. Como ya mencioné, los glóbulos blancos atacan a estos virus y bacterias produciendo peróxidos oxidantes, sustancias cáusticas que van a destruir las bacterias, los virus, el asbesto, el tabaco, la nicotina, todo lo que esté entrando a los pulmones, lo atacan. Entonces eso produce peróxidos oxidantes. Las células que están alrededor van a depender del glutatión para protegerse, porque ese es el antioxidante maestro. Y necesitamos tener nuestros pulmoncitos llenos de antioxidantes para poder combatir con todos esos elementos que van a causar daño. El glutatión apoya a los oxidantes exógenos. El glutatión se hace intracelularmente. Todos los demás se hacen afuera de las células o somos inyectados o estamos en parte de la dieta que utilizamos y los ingerimos, los absorbemos. Pero el glutatión está adentro de la célula y ahí es donde se forma. El glutatión puede ser absorbido directamente de la sangre del recibimiento del árbol respiratorio y eso lo que quiere decir es de que no tiene que pasar por el intestino, no tiene que pasar por otros lados, sino que la sangre que lleva el glutatión lo absorbe directamente los alvéolos, los bronquiolos terminales, lo van absorbiendo directamente y entonces por eso es de que hay bastante más antioxidantes en el tejido pulmonar. Esto solo es una muestra de lo que yo les mencionaba, de que estos son 3 jarabes de como 7, 8, muchos más que hay, que tienen carboximetilcisteína, acetilcisteína. Entonces, estos son los jarabes que nos han dado para la tos durante muchos años. Hay otro montón y cada uno tiene diferentes componentes, pero muchos de ellos nos han servido porque son broncodilatadores y nos ayudan a mejorar todo lo que les acabo de decir del estrés oxidativo. Entonces, nos los hemos estado tomando durante muchos años y tal vez no nos hemos dado cuenta, pero ahorita que ya caemos en la cuenta de cómo funciona eso, ya sabemos que nos ha ayudado bastante. Vamos a hablar brevemente del asma, porque el asma es un problema muy común. El asma es el broncoespasmo que gracias a Dios es reversible de las vías aéreas. Los ataques pueden variar en intensidad, puede ser ataques muy leves, moderados, severos y puede ser fatal. Se me viene a la mente una enfermera, amiga nuestra, que trabajó en sala de operaciones del Seguro Social durante mucho tiempo y era ella asmática, pero cuando le daban ataques de asma eran muy severos. Y ella andaba con su Ventolin todo el tiempo y se hacía sus sprays. Y en una oportunidad tuvieron una reunión, un grupo de enfermeros, eran 50, 70 enfermeros del Seguro Social, se fueron a unas piscinas, el agua estaba muy fría y ella se tiró a nadar
y le dio un broncoespasmo, estando adentro de la piscina. La sacaron completamente morada y no pudieron hacer nada por ella, porque falleció enfrente de todo el mundo por un broncoespasmo severo producido por un ataque asmático que se la llevó desafortunadamente. No pudieron hacer nada por ella. Entonces, cuando uno habla de que puede ser fatal, puede ser fatal. ¿Y cómo se manifiesta? Opresión de pecho, dificultad para respirar, mucha inquietud, tos, sibilancias. Las sibilancias son silbidos cuando el paciente está respirando y suena. Esos son sibilancias porque suena como un silbido. Es tan severa el asma en diferentes países que en los Estados Unidos afecta a 1 de cada 13. Entonces son centenares de los pacientes que andan con su Ventolin y que andan con sus broncodilatadores. ¿Qué puede desarrollar un ataque de asma? Pues la mayor parte de las veces es desarrollado por alergenos como el polvo, el polen, la caspa, el pelaje de los animales, ya sean gatos, perros o cualquier otro animal que esté en casa, cierto tipo de alimentos, ciertos medicamentos, infecciones virales. Estrés es importantísimo. Hay personas que por algún enojo o algo, ¡pum!, desarrollan un cuadro asmático. Entonces eso es también muy, muy importante. Ansiedad, ejercicios normales también pueden desarrollar un ataque de broncoespasmo y asma. Entonces todo esto hace que las vías respiratorias se cierren y entonces genera que los músculos de los bronquiolos se van a poner más gruesos y no permiten el paso del aire fácilmente. Entran en espasmo, empiezan a generar moco donde debiera de estar bastante libre solo para que pase el aire. La vía aérea se obstruye, el aire queda atrapado adentro de los pulmones porque el paciente lo puede meter pero no lo puede sacar en un 100%, no hay un intercambio. Y eso es lo que quiero que vean en esta radiografía. Si bien es cierto que ustedes no son expertos radiólogos, en realidad esta radiografía lo que demuestra es de que hay mucha hiperinsuflación de los pulmones, ¿verdad? Los pulmones llegan hasta aquí abajo, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo hasta aquí abajo. Entonces tienen demasiado como aire atrapado y poco a poco se está empezando a llenar de cierta cantidad de como liquidito, ¿eh? Inflamación acá. Entonces, es porque el pulmón no deja salir adecuadamente el aire. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una serie de elementos, como les acabo de mencionar, el moho, polen, humo del carro, humo de cigarrillo, infecciones, etcétera, ¿verdad? Y lo que sucede es esto. Acá tenemos un bronquio normal y acá tenemos uno asmático, ¿verdad? En el cual la pared del bronquio se ha aumentado, se pone mucho más gruesa, empieza a producir moco y entonces el poco aire que pueda pasar por acá genera un chiflido y ese es el sonido de las sibilancias. Si a esto le agregamos que caiga una bacteria en ese líquido ahí, se puede infectar y entonces el problema va a ser mucho peor. ¿Cómo se trata? Pues obviamente aquí me quedé corto con los medicamentos, ¿verdad? Broncodilatadores como el salbutamol y el buterol, esteroides inhalados del cual hay una enorme cantidad de diferentes, glucocorticoides, inmunoterapia, tratamientos monoclonales con estos medicamentos que bloquean a las inmunoglobulinas o que disminuyen a los eosinófilos, que son los glóbulos blancos que se elevan más cuando hay alergias. Ahora, ¿cuál es el papel del glutatión en los pacientes asmáticos? Está probado a través de múltiples artículos que se ha descubierto niveles bajos del glutatión y de la glutatión peroxidasa en pacientes con asma. Las anomalías del glutatión en los glóbulos rojos, que son los transportadores de oxígeno, en los glóbulos blancos, que son los que combaten la infección, y en las plaquetas que sirven para coagular, hay anomalías del glutatión en los líquidos pulmonares. Entonces están muy disminuidos, por ende no tenemos suficientes antioxidantes para que peleen contra ese tipo de problemática que tenemos por una reacción alérgica elevada. Entonces, hay otros estudios en los cuales se corresponde directamente a la gravedad del ataque. Mientras más severo es el ataque, más severa va a ser la anomalía de la disminución del glutatión en las células pulmonares. La doctora Carol Tenga en Estados Unidos
publicó un artículo en el American Lung Association y ella lo que hacía era que generaba un cóctel de antioxidantes para ayudar a los pacientes asmáticos a que los contaminantes del aire no les molestaran tanto, logrando muchos beneficios. Entonces, aparte de los medicamentos, de los broncodilatadores que se dan y de los esteroides, les daban un coctelito de antioxidantes para mejorarlos, obteniendo resultados bastante buenos. Otra enfermedad muy común, la bronquitis. La bronquitis es la inflamación de los bronquios, la inflamación y obstrucción. Se caracteriza por generar dificultad respiratoria, tos, flemas, mucho dolor de pecho y sibilancias, muy similar al asma, pero estas tienen otras características. La bronquitis puede ser aguda. Y cuando ves bronquitis aguda, está causada por infecciones producidas por los virus, bacterias, y estas en la mayor parte de las veces necesitan de antibióticos. Es una infección de corta duración, el paciente se va a recuperar bien y no va a tener mayor problema. Cualquiera de nosotros podemos tener un cuadro de bronquitis y salir muy victoriosos fácilmente de ellos. En la bronquitis crónica es diferente, porque acá ya es algo que viene en proceso que sucedió una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, se vuelve crónico. Hay exposición grande a irritantes, a toxinas, a alergenos, pero el más importante, el humo del cigarrillo. Entonces los pacientes todas las mañanas se levantan con aquella tosecita, tosen, se levantan, van al baño, encienden sus cigarritos, se echan uno y se echan 2 cigarritos. Esa es la famosa tos del fumador de las pacientes que tienen bronquitis crónica, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ese moco también entra a los pulmones, a las partes de los bronquios, y entonces hay inflamación y hay capacidad de intercambio gaseoso disminuido. No hay un intercambio adecuado. Hay uso de los músculos accesorios, como ya les mencioné, los del cuello, los del tórax. Puede haber taquicardia, el corazón empieza a latir mucho más rápido, genera hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca y enfisema. Entonces, las infecciones pulmonares, la bronquitis crónica, también se acompaña de problemas cardíacos. Recuerden de que cuando la sangre no logra pasar bien por los pulmones, el corazón se recarga, entonces el corazón tiene que mandar con más fuerza y eso genera hipertensión pulmonar. No es hipertensión arterial, sino es hipertensión en los pulmones. Otra enfermedad muy importante, el enfisema pulmonar. Vaya, para los fumadores sobre todo, ¿verdad? Es el resultado de una enfermedad pulmonar previa o múltiples, ¿verdad? Si a mí me da una neumonía, pues no, probablemente no me pase mayor cosa, ¿verdad? Pero si eso se me repite y se me repite y se me vuelve a repetir, entonces ya se vuelve algo crónico y el daño puede ser severo. Se manifiesta por tos crónica y dificultad para respirar. Y la gran mayoría es el resultado de años de fumar mucho. 20, 25, 30, 40 años de los fumadores, y entonces eso tarde o temprano paga factura. ¿Y qué es lo que produce? Produce un daño irreversible de los alveolos. Los alveolitos que ustedes vieron, esa maraña de como racimos de uvas, estallan. Y entonces, en vez de haber 10, 9 estallan, y entonces forma una bolsa con solo un alveolo para intercambiar el oxígeno. Entonces, aunque el aire entre, no tiene superficie en la cual pueda haber un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, eso es lo que le sucede a las personas con enfisema pulmonar. Se reduce severamente el intercambio gaseoso en cada respiración. Y entonces sienten aquella sed de oxígeno que les cuesta respirar, y entonces hay que conseguirles concentradores de oxígeno con los cachitos acá puestos para que ellos puedan respirar bien y el aparato funcionando con 3 o 4 litros por minuto durante horas, y eso se va volviendo más crónico y más crónico, hasta que se llega a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, lo que sucede con el enfisema, básicamente, es lo que tenemos acá.
Acá tenemos los alveolos normales, que es este manojo de alveolos, como ustedes pueden ver, muy bien irrigados por los vasos sanguíneos, pero en el enfisema se rompen las paredes internas de cada uno de estos alveolos y entonces deja un alveolo grande que tiene poca capacidad de poder intercambiar gases si ustedes lo comparan con esto. Y lo que vemos es algo así, ¿verdad? Un pulmón normal rosadito, que pareciera puro pulmón de bebé, porque así se miran los de los recién nacidos, y un pulmón ya muy dañado que va a tener muchos problemas porque literalmente el paciente se está asfixiando poco a poco. ¿Cuál es el papel del glutatión? Entonces, las enfermedades pulmonares se caracterizan por una actividad de antioxidante y sistemas enzimáticos relacionados con el glutatión muy deteriorados. Entonces, a través de múltiples estudios en diferentes universidades del mundo, en Alemania, en Holanda, en Australia, etcétera, se ha probado todo esto. En Francia hicieron estudios porque la ausencia de un gen específico, el gen GSTM1, es responsable de una enzima productora de glutatión, hicieron un sondeo entre un montón de pacientes y descubrieron que mientras más problemas pulmonares tenían, mayor era la cantidad de la ausencia de este gen, sobre todo en la bronquitis crónica grave. 71% de los pacientes a quienes examinaron no tenían este gen, se les había destruido y el término era que eran grandes fumadores con bronquitis crónica. Entonces, el daño ha sido día a día durante 40 años, entonces es problema. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva son sensibles a los niveles bajos de glutatión en el ejercicio. Entonces no pueden ejercitarse porque su capacidad pulmonar no les da para eso. Interesante que el uso de N-acetilcisteína dio mejorías claras en síntomas de la función pulmonar de pacientes con bronquitis aguda y crónica, asma y enfisema. Y eso está probado en este artículo desde 1992. Terapia del de enfermedades del tracto respiratorio con N-acetilcisteína. Una observación terapéutica abierta de un estudio de 2.512 pacientes, donde probaron desde esa época que la N-acetilcisteína propulsora del glutatión ayudaba a tener aliviados a estos pacientes. Fumar es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar enfermedades crónicas, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva, cáncer y enfermedades vasculares. Es tan grande la prueba que en todas las cajetillas traen una advertencia, un warning ahí, en el cual dice este producto es dañino para la salud porque puede producir cáncer, dificultad respiratoria y una serie de enfermedades, dañino para el embarazo, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Una sola bocanada de humo genera millones de radicales libres cada vez que nos echamos un cigarrito, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Como les mencioné en las primeras diapositivas, quema los antioxidantes propios que nosotros tenemos, porque tiene que combatir a todos esos radicales libres que les estamos metiendo. Los pulmones no están diseñados para que les metamos nada, ¿ya? Solo oxígeno con nitrógeno, que es lo que respiramos todos los días, pero no están diseñados para que les metamos tabaco, nicotina, nada, alquitrán y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, quema los antioxidantes propios. Al hacer eso, se genera un estrés oxidativo muy grande que va a dar inflamación pulmonar. Entonces, se vuelve un como ciclo que va dando inflamación, destrucción de los antioxidantes, estrés oxidativo, y así se va dando, y así se va dando. Se generan secreciones muy espesas que son difíciles de eliminar, y al no poderlas eliminar y no poderlas sacar del árbol bronquial, si pasa una bacteria por ahí, la va a infectar y se va a volver una neumonía, ¿ya? Entonces, eso también es peligroso. El daño oxidativo del humo corresponde directamente al deterioro del paciente, morbilidad y mortalidad. No es lo mismo alguien que fumó 15 días o alguien que fumó 6 meses, como cuando yo lo hice cuando era adolescente, que andar con el paquete de Viceroy era ser más hombrecito, y lo hice por 6 meses, pero nunca más volví a fumar, eventualmente para quemar cohetes para Navidad. Pero sí, tengo hermanos que son bastante fumadores, mis hermanos mayores, que ya están pagando el precio desafortunadamente.
cabal con problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y acá tenemos la muestra de qué es lo que pasa, ¿verdad? Los pulmones no están diseñados para recibir esta enorme cantidad de humo, ¿ya? Nuestro pulmón y nuestro cuerpo necesita oxígeno, no necesita nicotina ni nada. Y a quienes les han dicho que esto también es saludable porque sustituyeron por los vaperos, que se están metiendo otras cuestiones que no es lo del cigarro, les sugiero que lean artículos relacionados a eso publicados por revistas de neumología, porque también está dando problemas, ¿verdad? Porque la gente se pasó de un lado al otro y es un cuerpo extraño que hace exactamente lo mismo que la nicotina y que el tabaco, ¿ya? Entonces, el daño también puede estar. Así que, ojo, que han sustituido el cigarro por volverse de estos vaperos. Los fumadores son más susceptibles a la bronquitis infecciosa. La N-acetilcisteína disminuye la frecuencia de los episodios y la virulencia de bacterias. Esto está probado por múltiples experimentos desde hace muchos años. Balansky en Italia le dio a cierta rata, las puso a fumar, literalmente les ponían humo con nicotina y estaba probado que generaban disminución de peso, daño severo de las vías respiratorias de estas ratas, daño alveolar, enfisema y destrucción de los glóbulos blancos que recubrían las vías respiratorias. Entonces, si desde las ratas se puede probar, no lo digamos en humanos, es lo mismo. Y esto está desde 1992, ¿verdad? Entonces, tiene años de estar siendo probado y a través de las décadas que seguimos, siguen habiendo estudios que prueban prácticamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos pulmones saludables, un alvéolo saludable, le empezamos a meter humito de cualquiera, la nicotina se va metiendo en los alvéolos, empieza a generar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria genera químicos que empiezan a disolver acá, radicales libres que empiezan a destruir. Nuestro cuerpo pelea contra ellos, pero llega un momento en que son vencidos y entonces se nota esto. Y entonces cuando nosotros vemos pulmones en pacientes de necropsia, a veces vemos los pulmones llenos de puntitos negros, que cuando uno los abre, es como ver pedacitos como ver, como les dijera yo, la punta de grafito de un lápiz, como algo como esto, gris, ¿ya? Entonces, así son esos puntitos de nicotina que hay metidos en los pulmones, pero multiplicado por cientos o miles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queremos ver? Radiantes o con nuestra cara dañada porque nuestro oxígeno no está alimentándonos correctamente porque no tenemos suficientes superficies de absorción. Esto solo es para que veamos que el glutatión que está acá y acá, la glutación peroxidasa, ayuda a las mitocondrias intracelulares en cada una de nuestras celulitas del cuerpo, incluyendo a las pulmonares. Ayuda a darle más energía a las mitocondrias, ayuda a que el ADN no se destruya y no se forman lesiones en el ADN que puedan transformar esta célula pulmonar en un cáncer, porque este es el interior de la célula. Como ustedes pueden ver, el glutatión ayuda a las otras vitaminas, a la E, al zinc, a la catalasas, a la vitamina E, etcétera, a cumplir con su misión intracelular. Todas ayudan en una manera muy grande adentro de la célula para desoxidarnos y para combatir a los radicales libres. Pero el papá de los pollitos es literalmente el glutatión. Otra enfermedad, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, es una insuficiencia respiratoria aguda potencialmente mortal. Eso sí es muy, muy, muy delicado. Se da después de lesiones pulmonares y aquí la disnea o dificultad respiratoria se vuelve muy severa, se hinchan los pulmones, se llenan de líquido, no hay un buen intercambio gaseoso y eso genera hipoxemia, que es falta de oxígeno. ¿Cuáles son las causas de esto? Neumonías virales o bacterianas que pueden ser severas, aspiración del contenido gástrico cuando los pacientes vomitan y se le va a los pulmones el vómito, eso genera una destrucción bastante severa, toxinas, accidentes que fracturen el tórax y haya trauma, infecciones severas en otros órganos que puedan mandar siembras a los pulmones. Y vean esto,
La tasa de supervivencia en cualquier país desarrollado es del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 de cada 2 va a fallecer cuando tienen estos cuadros. Y las complicaciones de los que sobreviven a largo plazo son fibrosis pulmonar, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos un paciente con un alveolo libre, su sangre llega, se limpia, el oxígeno es aspirado, el CO2 es depositado, el CO2 se va para afuera, el O2 entra. Pero en una persona que tiene síndrome de dificultad respiratoria, el alveolo se llena de líquido y entonces este intercambio no puede tener efecto. ¿Y qué es lo que pasa? Vean ustedes la radiografía. No se necesita ser experto para ver que esto está blanquecino. Este triangulito que está aquí también está muy blanco y esta parte aquí es blanquecina. El único pedazo normal del pulmón es este y este que está aquí arriba. Entonces tiene dañadas las dos bases pulmonares de los dos lados. Entonces este paciente está severamente comprometido. ¿Qué papel desempeña el glutatión? Pues obviamente estos pacientes cuando se han estudiado generan enormes niveles de estrés oxidativo, agotan los antioxidantes y agotan también el glutatión intracelular, ¿verdad? Porque han peleado durante mucho tiempo y se lo consumieron. Si no se les repone de una manera adecuada, van a seguir teniendo problemas. Y lo voy a mencionar aquí, esa es la razón por la cual nuestra querida Jessie, si me está escuchando, cuando les han dado inmunocal a los pacientes con coronavirus, ahí está la respuesta. Les elevan los niveles de glutatión a los pulmones, a las células pulmonares y entonces esos niveles de glutatión elevados van a disminuir el estrés oxidativo y no les va a pasar esto. ¿Ya? Porque los pacientes con coronavirus entran en lo que es un síndrome de dificultad respiratoria y en última instancia pueden fallecer. Enorme liberación de radicales libres en las endotoxinas. Glóbulos blancos producen muchas especies reactivas de oxígeno. Entonces, nuestros glóbulos también están peleando una gran batalla ahí adentro de los pulmones, produciendo también radicales libres. Entonces, tenemos que tener niveles elevados de glutatión y de antioxidantes para poder combatir con estos problemas. Y esto está descrito en múltiples estudios, ¿verdad? El uso de N-acetilcisteína intravenosa también mejoró el suministro de oxígeno, la elasticidad pulmonar y disminuyó la hinchazón pulmonar y el líquido que está metido dentro de los pulmones, ¿verdad? Fibrosis pulmonar. Esta sí es también bastante complicada. Es un problema crónico. Se llama también alveolitis fibrosa o fibrosis intersticial. Los pulmones van a reaccionar a un daño grande que deja una cicatriz. Y así como su nombre lo indica, deja una cicatriz en el pulmón y el tejido cicatrizal no es igual a los alveolos. Los alveolos fueron sustituidos por una cicatriz. Entonces el pulmón se pone tieso. Hablando en buen chapín, se pone tieso, se vuelve una fibra dura. Se endurecen los pulmones y no se limpian las secreciones, se pueden infectar. ¿Y qué pasa? Pues hay una interferencia enorme en el intercambio de gases y entonces el paciente no puede respirar, le da disnea. ¿Cuáles son las causas? Infecciones bacterianas, virales, hongos, toxinas, polvos, etcétera. Algunos de estos pueden ser orgánicos o inorgánicos y muchos químicos, ¿verdad? Existen también una serie de enfermedades autoinmunes que pueden dar esa cicatriz a nivel de los pulmones. Y dentro de ellas, enfermedades como la sarcoidosis, artritis reumatoidea, lupus eritematoso que afecta a los pulmones, poliarteritis nodosa, escleroderma y dermatomitosis. Y también puede ser consecuencia no deseada de pacientes con cánceres en distintas áreas del cuerpo que desafortunadamente han necesitado de quimioterapia o de radioterapia, que han tenido que ser irradiados en el tórax y ¡pum! El tejido es sustituido por tejido de cicatriz. Acá tenemos unas radiografías en las cuales ustedes pueden ver el daño severo de este parénquima pulmonar y también ¿verdad? Esta es una tomografía en la cual está la tráquea, los dos bronquios acá, pero ustedes pueden ver adentro de la tráquea toda esta hinchazón que apenas permite que pase el aire por acá, ¿ya? Y al mismo tiempo, en estas imágenes, todo esto está destruido. Es un parénquima que casi no sirve para el intercambio gaseoso. El parénquima, si ustedes ven estos grandes hoyos que están acá, no sirve para que haya un
intercambio gaseoso adecuado. Y lo que pasa es esto. Estos son los pulmones normales, ¿verdad? Rosaditos, apenas lastimados. Aquí está el corazón, ¿verdad? Entonces esto obviamente es de una persona que nunca fumó y que nunca tuvo ningún problema. Pero acá, este sí es un pulmón que está prácticamente sustituido por tejido de cicatriz, impidiendo el intercambio gaseoso. ¿Cómo el glutatión funciona ahí? Pues ya múltiples estudios, lo mismo que las anteriores, estrés oxidativo severo e inflamación. Hay un papel importantísimo. En Alemania, el doctor Bernd Munich, con la ayuda de la N-acetilcisteína, se puede suprimir la respuesta inflamatoria inmune. Pero eso hay que hacerlo al inicio del problema, no cuando la cicatriz ya se volvió tan grande como las que ustedes vieron en esas fotografías. Borough, en Estados Unidos, la N-acetilcisteína en aerosol revirtió ese desequilibrio oxidante-antioxidante en pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, las buenas noticias es de que, a pesar de que las enfermedades son tan severas, hay maneras de controlarlas y de contrarrestarlas. Primero, impidiendo toda esta serie de elementos que nos pueden dañar a los pulmones y sobre todo fumar. Y luego, si tenemos las infecciones, acudir al neumólogo pronto para que nos dé tratamiento lo más pronto posible y utilizar un donador de cisteína que nos va a ayudar muchísimo a mantener bajos niveles de estrés oxidativo y elevados nuestros niveles de las partes del glutatión, ¿verdad? Como ustedes ya saben, el glutatión está formado por estos tres elementos: glicina, ácido glutámico y cisteína. El donador de cisteína, que es el inmunocal, es el que va verdaderamente a ayudarnos a que tengamos niveles elevados de glutatión, que va a ayudarnos en el sistema inmunológico de todas las enfermedades pulmonares que acaban de ver, porque los glóbulos blancos están batallando todo el tiempo en nuestro sistema pulmonar. Nos ayuda a desintoxicarnos, porque recuérdense que hígado, riñón y pulmón son los que verdaderamente eliminan todas las noxias que nosotros tenemos. El CO2 le va a dar energía celular a las mitocondrias de las células pulmonares para que puedan funcionar con éxito. Y como vieron en la fotografía hace algunas fotos, el glutatión es el antioxidante maestro que intracelularmente ayuda a todas las otras antioxidantes para que cumplan su función de una manera adecuada. Tenemos dos presentaciones del inmunocal azul que va a ayudar. Es una fuente natural de cisteína, precursora de glutatión. Desintoxica los principales órganos: hígado, riñones y pulmones. Previene, contrarresta el estrés oxidativo. Ayuda a la reparación del ADN para que no hayan daños y se vuelvan cáncer. Ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular y el rendimiento cuando se combina con ejercicio. El plateado ayuda a mantener la correcta función muscular, huesos saludables, pero los músculos también están en los alveolos, en los bronquios, esos también tienen paredes musculares. Entonces, si se hinchan, también nos puede dar problema. Ayuda a personas con mayor desgaste físico, de enfermedades crónicas, cabalmente aquí lo que estábamos platicando de la EPOC y del enfisema, etc. Altamente recomendado para personas de alto rendimiento deportivo. Espero que con lo que acabamos de platicar hagamos conciencia mucho de lo que nosotros tenemos en nuestros pulmones, ¿verdad? Así como la fotografía inicial que les puse con esas bellezas que tenemos en Atitlán, por ejemplo, también nuestro cuerpo es una maravilla de máquina funcionando, pero depende también de lo que comamos, de lo que ingerimos, de lo que fumamos, y esa va a ser la respuesta. Entonces, cuidémonos, porque existe un balance claramente descrito cuando las personas se cuidan utilizando antioxidantes, utilizando el inmunocal, utilizando otro tipo de medicamentos. Así que espero que lo que acabamos de platicar les sirva y les ayude para tener una buena salud pulmonar. Mi nombre es Luis Pérez Mancía, soy 100% Inmunotech y muchas gracias por acompañarnos esta noche.